10. Hoy quiero compartirles el tema número 10 de esta serie de predicaciones en las cuales venimos aprendiendo acerca de hombres y mujeres de oración. Y en los últimos 9 temas hemos analizado algunos pasajes de la Biblia que no solamente nos han permitido conocer a algunos hombres y algunas mujeres en la palabra de Dios que en circunstancias particulares e individuales tomaron la decisión de orar al Señor, sino que hemos aprendido, vamos a llamarle así, cosas bonitas, cosas agradables. La mayoría, cuando menos 8 de los 9 temas que estudiamos, pues nos permitieron ver de manera positiva lo que tiene que ver con la oración. No es que hoy no vayamos a hablar de algo positivo, sino que hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, de una situación, de un cambio muy radical, de una situación que de verdad yo espero que nos haga reflexionar a cada uno de nosotros en esta mañana. Y mientras escuchaba la clase dominical de nuestro hermano Alberto Arellanes, pensaba yo dos cosas. Y la primera, yo me planteaba una pregunta y decía: Señor, creo que hoy tú quieres hablar a la iglesia y creo que quieres decirle a la iglesia, creo que quieres llamar la atención. Y en segundo lugar, también decía: Señor, dame sabiduría para no sonar repetitivo con aquello que hemos aprendido durante la clase de escuela dominical, porque si se han dado cuenta, hermanos, he venido tratando de respetar un poquito el orden de la Biblia, es decir, empecé en el libro de Génesis y ahorita ya vamos en el libro de Jueces, es decir, estoy tratando de abarcar la historia del pueblo de Israel e incluso cuando lleguemos al Nuevo Testamento, francamente no sé todavía cuántos temas voy a predicar, pero sí pretendo llegar al Nuevo Testamento, hermanos. Y hacerlo de esa manera también nos permite darnos cuenta que la palabra de Dios a veces sirve para consolarnos, otras para confortarnos y otras para llegar, ¿verdad?, a nuestro corazón de una manera clara y directa y llamar la atención de cada uno de nosotros. Y creo yo que algo como esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. El tema número 10 se llama las oraciones de una nueva generación. Las oraciones de una nueva generación. Hasta ahorita hemos venido hablando de una persona o cuando mucho de unos cuantos, si ustedes se acuerdan. Pero en esta ocasión vamos a hablar, hermanos, de toda una generación. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción lo siguiente: todos los seres humanos, incluidos los cristianos, vamos de paso en esta tierra. Todos los seres humanos, incluidos los cristianos, hermanos, vamos de paso en esta tierra. Nadie físicamente, cuando menos, a menos que Cristo venga, es eterno. Es decir, todos un día vamos a morir. Algunos antes, algunos después. Todos los seres humanos vamos de paso en esta tierra, por supuesto los cristianos también. Por eso, hermanos, es importante que ustedes y yo como cristianos aprovechemos bien el tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, especialmente con lo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque de ti, hermano, y de mí, de ti y de mí, de usted y de mí, depende en gran medida qué tipo de creyentes serán las personas que nos sucedan, es decir, las nuevas generaciones que lleguen después de nosotros. Escucha esto: de ustedes y de mí depende qué clase de cristianos serán las nuevas generaciones que acudan a la iglesia en Arenal, que haya en el mundo. La familia de los hijos de Israel, hermanos, que vivieron en la época de Josué, que fue el último hombre del cual prediqué, hermanos, en este púlpito, no tomaron en cuenta el legado que le dejaban a su familia. No les importó qué herencia estaban dejando a cada uno de ellos. En realidad, vamos a ver, hermanos, y vamos a aprender el día de hoy que la descendencia de los hijos de las personas que vivieron en la época de Josué fueron familias y fueron personas, fueron hombres y fueron mujeres que terminaron en la ruina moral. Y que si bien es cierto, hacían muchas oraciones porque sí oraban, sus oraciones eran sin compromiso y eran oraciones completamente superficiales. Eran oraciones sin compromiso y completamente superficiales. El título de la predicación de esta tarde se llama Las oraciones de una nueva generación. Punto número 1. Quiero hablar acerca de lo siguiente: las oraciones de una nueva generación. Punto número 1, que no heredó la fe.
que no heredó la fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 14. El día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar yendo a prácticamente todo el libro de Jueces. Vamos a leer algunos versos. Es imposible estudiar todo el libro, pero también era imposible no dejar de considerarlo. Así que vamos a estar leyendo pequeñas porciones. Y en esta ocasión vamos a leer, hermanos, el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 14, para hablar, punto número 1, de una generación que no heredó la fe. ¿Están allí, hermanos? Vamos a leer todos juntos desde el versículo 7 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hermanos, si nosotros estudiamos a detalle el libro de Jueces, vamos a poder conocer varios detalles. El que me interesa a mí, o los que me interesan a mí en esta mañana, son los siguientes. El libro de Jueces, hermanos, abarca por lo menos 300 años. El libro de Jueces abarca por lo menos un periodo, hermanos, de 300 años en la vida de la familia de los hijos de Israel. Y aunque durante esos 300 años encontramos muchas oraciones realizadas por esos descendientes, hoy por hoy, hermanos, es considerada la época más triste y más oscura en la vida de esa familia. Escucha esto, no porque haya oración en tu casa, significa que la vida espiritual de tu casa o de la mía es buena. Porque la época de los jueces, hermanos, abarca 300 años. Y aunque hubo constantes oraciones, es considerada hoy por hoy la época más oscura, más triste que se vivió, hermanos, en la época de esta familia. ¿Por qué, hermanos? Porque quienes vivieron en la época de Josué no supieron traspasar con el ejemplo a sus hijos una cosa: la fe en Jehová. La mayoría de los que somos padres, y yo me cuento entre ellos, estamos muy preocupados en dejarles una herencia a nuestros hijos. Si ustedes me preguntaran, mi esposa y yo hemos platicado, oye esposa, ya tenemos que firmar un testamento, ya tenemos que pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Y estamos pensando en dejarles una educación, una casa, quizás un coche, quizás unos muebles, y quizás muchas cosas, hermanos, que es bueno hacerlo. Yo te invito a que tú y yo como padre de familia nos esforcemos para dejarles una herencia a nuestros hijos. Eso está bien, eso no es malo, es bueno. El problema es que los hijos de la familia de Israel no se preocuparon por aquello que realmente era importante. No entendieron que el mayor legado que puede un padre dejar a un hijo, o que unos padres podemos dejar a nuestros hijos, es el ejemplo de nuestra fe, no la fe, el ejemplo de nuestra fe. Porque hay padres que les dejan a sus hijos como herencia una fe. Los hijos saben que el padre no profesaba tal religión, pero que sí profesaba tal. Pero resulta que la fe que decía profesar ese padre, esa madre o esos padres era una fe superficial.
Era una fe que realmente no se vivía, no se practicaba, no se creía. Me llamó la atención lo que decía la hermana Patti hace rato, ¿verdad? Ella en un acto de valor decía, yo sinceramente creo que no he llegado a creer con toda claridad y con todo valor lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, Dios, déjenme regresar un poquito. Dios había dado una orden a Josué. Y a través de Josué, Él había dado una orden a todo el pueblo. Él les ordenó erradicar por completo a todos los pueblos de la tierra de Palestina. No tenían que dejar vivo absolutamente a nadie. Tenían que acabar con todos los pueblos, tenían que destruir todas las cosas, porque todo aquello estaba contaminado por su pecado. Pero ¿qué hicieron los hijos de Israel? Dice la palabra de Dios, hermanos, que los hijos de Israel prefirieron hacer su voluntad. Prefirieron hacer su voluntad y empezaron a perdonarle la vida a algunos habitantes, hermanos, de entre los pueblos. Y en el mejor de los casos, los convirtieron, hermanos, en sus tributarios, dice Josué capítulo 16, versículo 10. Es decir, los sometieron a un yugo en el que esas ciudades, estado, pues sí estaban sometidas a ellos, les pagaban un impuesto, pero ellos, hermanos, les permitieron la vida. Y este fue el problema. El problema en una familia empieza cuando algunos de nosotros, lejos de hacer la voluntad de Dios, decidimos hacer la nuestra y empezamos a permitirnos practicar ciertos actos de desobediencia, ciertos pecados delante de Dios, porque creemos que al final de cuentas, pues Dios como que exagera mucho. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha pensado, pero por lo menos en alguna ocasión alguien de entre la iglesia me dijo, ¿sabes una cosa, Germán? Yo pienso que eres muy exagerado. Sinceramente yo creo que exageras demasiado, porque yo no creo que las cosas sean como tú no las dices. Le digo, bueno, tú eres libre de pensar eso, pero lo que yo predico es la palabra de Dios. El día que tú escuches que yo digo algo que yo pienso, entonces yo puedo discutir contigo si es exagerado o no. Pero esto que tú me estás diciendo yo no lo puedo discutir, porque lo que dice la Biblia es exactamente lo que yo tengo que decirles a ustedes, y es lo primero que yo tengo que practicar en mi vida. El problema está en que Israel creyó que Dios no tenía razón, que no había ningún problema si ellos terminaban haciendo su voluntad y se daban pequeñas libertades allí en su vida. El problema era este. El problema, hermanos, era que Dios no solo estaba castigando a unos pueblos que durante cientos de años habían aprendido a vivir en el pecado. Escuchen esto. El problema no es que Dios dio una orden arbitraria, porque Dios no es un arbitrario, no es injusto, no es visceral como muchos seres humanos. No es un tirano, Él es santo. Y en su santidad, cuando Él decide, hermanos, destruir a todos los habitantes de Israel, es porque había una razón. Es porque durante cientos de años les había dado la oportunidad de arrepentirse y ellos no lo habían hecho. Así que en realidad en su justicia, hermanos, estaba castigando el pecado bajo el que ellos vivían. Pero había un segundo propósito. El segundo propósito que Dios buscaba y que su pueblo no entendió es que al pedirles que destruyeran todo el pecado y a todas las personas, es que quería proteger a sus hijos. Porque si sus hijos, si su pueblo empezaba a convivir con toda esa gente pagana, tarde o temprano ellos se iban a desviar tras caminos equivocados. Pero ¿qué fue lo que hicieron los hijos de Israel? Los hijos de Israel no vieron nada de malo en convivir con la gente que dejaron vivir. Los hebreos del tiempo de Josué, hermanos, fueron personas desobedientes, fueron personas rebeldes. Pero de alguna manera, escuchen esto, las personas que vivieron en la época de Josué fueron personas rebeldes. Pero de alguna manera adoraban a Jehová. Dice la Biblia que ofrecían los holocaustos, ofrecían los sacrificios, llevaban las ofrendas delante de Dios porque ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían cruzado el Mar Rojo, ellos habían caminado 40 años en el desierto, ellos habían visto un par de veces como el agua había salido de la peña, ellos habían visto el agua amarga de Mara convertida en agua dulce con el árbol cortado, ellos habían visto la carne que les dieron a través de las codornices, ellos experimentaron la columna de nube, ellos experimentaron la columna de fuego y en virtud de eso ellos tenían un compromiso con Dios.
Pero ¿cómo era ese compromiso, hermanos? Era un compromiso superficial. Era un compromiso superficial, era un compromiso circunstancial, era un compromiso por conveniencia. Ese compromiso superficial les hizo llevar a una cosa: no educaron a sus hijos en el temor de Dios. Su legado fue incorrecto. No educaron a sus hijos en el temor de Dios y por lo tanto su legado fue incorrecto. Hermanos, ¿qué es un legado? Un legado es un término que tiene significados muy amplios. Yo quiero centrarme en uno que es el que me es útil en esta mañana. Un legado, según el diccionario, de entre varios significados, es una cosa ya sea material o inmaterial, como la fe, por ejemplo, como el ejemplo, que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación a generación, a través de la cual desean ser recordados para siempre. Hermano, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? ¿Como un buen padre? ¿Como una buena madre? ¿Cómo te gustaría que recordaran a su familia? ¿Como una hermosa familia? ¿Como una familia que tus hijos digan, el día que yo me case yo quiero formar una familia como la de mis padres? El día que yo forme mi propia familia, yo quiero una familia como en la que yo viví. El día que yo sea padre, yo quiero ser como mi padre. El día que yo sea madre, quiero ser como mi madre. El día que yo forme una familia, el día que yo, ¿verdad?, tenga un hogar, quiero tener también como el que yo tuve. Y ahora que yo conozco a Cristo, yo quiero imitar la fe de mi Padre, porque Él ora, porque Él lee, porque Él trabaja, porque Él sirve, porque Él se involucra, porque Él busca a Dios, porque Él es un hombre o ella es una mujer santa, consagrada, que busca al Señor siempre, que vienen pruebas, que vienen situaciones difíciles, pero no desmaya, y si desmaya, se vuelve a levantar otra vez. Yo quiero imitar. ¿Qué legado estamos dejando, hermanos, a nuestros hijos? ¿Qué herencia? El legado, hermanos, de la época de Josué fue la rebeldía y fue la ignorancia de las leyes divinas. Fue tan terrible que si ustedes, hermanos, pusieron atención, que yo espero que sí, dice la palabra de Dios que se murió Josué, se murió la gente que le sobrevivió a Josué y que se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Hermano, a lo mejor tú estás aquí y tienes tu Biblia y amas a Dios y adoras a Dios, pero tus hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Conocen de Dios? ¿No creen ustedes que es triste que un pueblo como Israel, un pueblo elegido por Dios, los hijos de toda una generación no conocían a Jehová? No les leían la Biblia. No les daban a conocer la ley, no les platicaban las misericordias de Dios, no les compartían las bendiciones, no tenían tiempos devocionales con ellos. Los hijos, hermanos, eran impíos. ¿Saben qué es lo más triste el día de hoy, hermanos? Que los hijos de cristianos son los peores impíos que llega a haber en la sociedad. ¿Conocen ustedes a Marilyn Manson? ¿Sí ubican todos a Marilyn Manson? Él es el hijo de padres cristianos. ¿Conocen ustedes al fundador de la revista Playboy? Él es hijo de padres cristianos. Y como ese, les puedo dar muchos ejemplos, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Los hijos de Israel, hermanos, de la época de Josué, no entendieron la responsabilidad que tenían, ¿verdad?, de vivir para sus hijos y de comunicar constantemente a sus hijos. Se levanta una generación que no conocía a Jehová y, hermanos, ni la obra que Él había hecho por Israel. Hermano, cuando Dios te bendiga, cuando Dios responda a una oración, cuando Dios obre en tu vida, comunícaselo a tus hijos. Hijos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque tengo trabajo. Miren, ¿qué creen? Que me dieron este premio, me gané esto, tenemos el otro, llevamos aquello. Compárteselo. Que tus hijos escuchen lo que Dios hace por ti. Repasa en casa cuando tú estás orando en la mesa y Señor, y te damos gracias porque el hermano fulano de tal oró a Dios y tú le hiciste un milagro. Señor, gracias porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios que responde, porque sin que tú y yo nos demos cuenta, hermano, le estamos recordando a nuestros hijos, les estamos enseñando quién es Dios.
Ahora quiero decirles una cosa, Dios es un Padre perfecto, y aún Dios como Padre perfecto tiene hijos rebeldes. Es muy probable que si tú y yo somos buenos padres, también tengamos hijos rebeldes. Pero así como los hijos de Dios terminamos acordándonos de los caminos de Dios como el hijo pródigo, nuestros hijos rebeldes lo harán también. Los padres cristianos somos responsables de que nuestros hijos jamás nos encaren y nos digan, ¿tú qué me hablas de Dios? Si tú no vives a Dios. Los padres cristianos tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos no nos digan nunca, papá, tú eres un hipócrita, mamá, tú eres una hipócrita. Te levantas allí en la iglesia, ¿verdad? Y levantas la mano y participas y estás en los ministerios, pero mira cómo eres en casa. ¿Cómo le contestas a mi papá? Papá, mira cómo tratas a mi mamá. Si te viera la iglesia, si te viera el pastor, o tú eres el pastor, si te viera la congregación. ¿Sí? Si te viera la iglesia. ¿Nos damos cuenta? ¿Te puedes imaginar, hermano, que en Arenal se levantara una generación que no conozca a Jehová, que no conozca de Cristo? Que ni siquiera conozcan los mandamientos, las obras que Dios ha hecho entre nosotros. En cuanto a la fe, hermano, ¿qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Obediencia o rebelión? La nueva generación no tenía ningún interés, hermanos, en relacionarse con Dios ni en servirlo. Ni siquiera se les habían relatado las maravillas de Dios, las maravillas que había hecho con sus padres. Y esto se aunó a una cosa, a la convivencia que empezaron a tener con las personas que ellos dejaron vivos, les terminó llevando a la ruina moral. Porque ellos dieron dos pasos que jamás nuestros hijos y ni nosotros debemos de dar. Uno, se acostumbraron a vivir con los cananeos. Hermanos, a mí me queda clara una cosa. Hermanos, a mí me queda clara una cosa. Es natural que los creyentes tengamos amigos no creyentes. ¿Y por qué es natural? Porque convivimos con ellos más tiempo que con los hermanos, ¿están de acuerdo? Es natural que los creyentes tengamos amigos no creyentes. Eso es natural, porque son las personas con las cuales más convivimos. El problema está cuando nosotros empezamos a convivir con personas que tienen costumbres que nuestros hijos van a empezar a imitar porque se van a acostumbrar a ellos. Se van a acostumbrar a tomar la copa, se van a acostumbrar a decir malas palabras, se van a acostumbrar a tomar el cigarro, se van a acostumbrar a trasnocharse, se van a acostumbrar a irse de fiesta, se van a acostumbrar el vocabulario, van a acostumbrarse a las, valga la redundancia, las prácticas o costumbres de estas personas. El pueblo de Israel, hermanos, los hijos de la generación de Josué, se acostumbraron a vivir con los cananeos. Ahora, ¿cómo eran los cananeos, hermanos? Ellos celebraban unas fiestas impresionantes, con mucho vino, hermanos. Sus fiestas normalmente, hermanos, eran fiestas en las cuales había grandes orgías. Y de la misma forma eran las fiestas con las cuales ellos adoraban a sus dioses, con todo tipo de desórdenes. Hermanos, ¿qué hace la gente hoy en día cuando celebra el 28, por ejemplo, o el 12 de diciembre a la Virgen de no sé qué? La gente está en la iglesia, está rezando, está acordándose de Dios. ¿No? Están un ratito allí para salir a la fiesta, para salir al baile, para salir con la copa, para terminar toda la noche embriagados con palabras altisonantes, ¿verdad? Decía el hermano Arellanas, me gustó cómo lo manejó él, que podría yo mencionar, pero que no voy a hacer, decía el hermano. Y ese es el ambiente, ellos se acostumbraron a eso. ¿Cómo creen ustedes que iban a terminar viviendo ellos, hermanos? Igual. Dos, terminaron aceptando la religión pagana. Ellos dejaron de adorar a Jehová y empezaron a adorar a Baal. Baal era considerado, hermanos, el dios del sol, el dios de la agricultura y el dios de la prosperidad económica. Terminaron adorando a Baal y a su esposa Astarte, que era diosa de la luna. En aquel tiempo se creía, hermanos, que cuando las sacerdotisas del templo de Baal tenían relaciones sexuales con los hombres que iban a adorarle, allá en el cielo, Baal y Astarot se unían sexualmente
¿verdad? Y eso hacía que la tierra fecundara y tuviera buenas cosechas. Dicen los historiadores que es muy probable que los hijos de Israel se acostumbraron a conocer a Jehová como un Dios guerrero, porque venía venciendo a todos sus enemigos. Pero cuando ellos ya conquistan la tierra y ya no tienen necesidad de guerra, sino de empezar a trabajar la tierra y de cultivar, ellos aprenden a través de aquellas culturas que había un Dios, ¿verdad?, de la fertilidad, y entonces a ellos no les cuesta mucho, además de las costumbres atractivas para ellos, empezar a adorar de la misma forma. Por eso es que en cierta ocasión ustedes leen la Biblia y los habitantes de Israel dicen a los profetas, bueno, es que desde que adoramos a Baal y a Astarot tenemos buenas cosechas, porque ellos realmente terminaron aceptando esas cosas. Y qué triste sería, hermanos, que nuestros hijos un día terminen en una religión pagana adorando a algo que no es Dios. ¿Tú te puedes imaginar un día llegando a casa de tus hijos cuando ya no estén contigo con una imagen, con una muerte, con un ídolo, o diciendo que ahora son budistas? ¿Te puedes imaginar eso, hermano? ¿Sabes de quién depende en cierta medida? De ti y de mí. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final, hermanos, fue que los israelitas se convirtieron exactamente o empezaron a vivir exactamente como vivían, hermanos, los cananeos. Y entonces Dios los abandonó. Dios los abandonó y los entregó en manos de sus enemigos. Y aunque ellos trataban de defenderse de sus enemigos, dice la palabra de Dios que ellos ya no podían hacerle frente a nadie de ellos. Hermanos, lo que hoy nosotros le hablemos a nuestros hijos de Dios, escucha esto, lo que hoy nosotros le hablemos a nuestros hijos de Dios y la convivencia a que acostumbremos a nuestros hijos es lo que ellos buscarán mañana. Hermanos, ¿cuántas veces como pastor no he dicho convive con los hermanos de la iglesia? De verdad, hermanos, ustedes me conocen, yo soy muy respetuoso, pero hay hermanos que somos bien cerrados. No sé qué prisa llevamos, pero no solamente no nos conformamos con llegar tarde, sino que ni siquiera termina el servicio y ya estamos parados ahí en la puerta, pero listos para correr. ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no convives? Hermano, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a convivir de verdad, que conozcan otro ambiente, otra forma de pensar, otra forma de actuar. Y yo sé que esto no tiene nada que ver con la predicación, pero hermanos, ¿cómo nos las pasamos en el campamento? Bonito. Qué hermoso es convivir, jugar, divertirse, sin malas palabras, sin vicios, con respeto. De repente ahí como que la competencia que alguien tiró antes y después y que la repetición y todo, pero en un ambiente sano. Hermano, convive con la iglesia, convive con los hermanos. A lo que hoy nosotros acostumbremos a nuestros hijos es lo que van a buscar mañana. Hermanos, hay padres que deseamos que nuestros hijos hagan para el Señor lo que nosotros no hicimos. Yo he platicado con hermanos, sí, pastor, pero yo sé que no ha salido al Señor, pero yo le pido a Dios que mis hijos hagan lo que yo no hice. Hermanos, pero no piensa que si sus hijos no los vieron hacer algo, es decir, los vieron hacer nada, ¿qué creen que eran ellos? Nada. Ellos tampoco harán nada. Porque aunque la salvación es personal, el servicio a Dios también es por imitación. Y se levantó una generación que no heredó la fe. Ni siquiera conocían el nombre de Dios. No habían escuchado sus maravillas. 2. Las oraciones de una nueva generación que no cumplían su palabra. Vamos a Jueces capítulo 2, versículo 15 al 19. ¿Qué hicieron los hijos, hermanos, de aquella generación cuando se dieron cuenta que Jehová los entregó a sus enemigos? Oraron. A alguien se le prendió el foco, como decimos. Alguien de alguna manera dijo, ¿qué podemos hacer? Ya sé, vamos a orar a Jehová, vamos a orar a Dios, hermanos. Y entonces vamos a empezar a ver qué fue lo que hicieron. 2, que no cumplían su palabra. Dice Jueces capítulo 2, versículos 15 al 19.
Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, por sus oraciones, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos, ¿qué hacían? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su, ¿qué dice? Obstinado camino. Hoy en día, hermanos, hoy en día es común encontrar personas sin ningún interés en Dios. Hoy en día es muy común, hermanos, encontrar personas sin ningún interés en Dios durante su vida cotidiana. Van a la escuela, abren el negocio, van al trabajo, desarrollan el negocio, establecen sus prioridades, pero en todo eso, ¿dónde está Dios? Nunca. No aparece Dios. Pero eso sí, tan pronto tienen una necesidad, ¿qué hacen? Oran a Dios. Así era este pueblo. Este tipo de personas, hermanos, creyentes incluso, de inmediato oran a Dios, ¿verdad? Cuando se encuentran en momentos de crisis. Lamentablemente esto no es nuevo. Esto es exactamente, hermanos, lo que ha venido haciendo el hombre a través de la historia. Esto es lo que han venido haciendo, ¿verdad? O lo que hizo en aquel tiempo, hermanos, los hijos de Israel. Y a través de todas las épocas, lamentablemente, eso se repite, hermanos, en toda la historia. Y en la mayoría de las iglesias habemos personas así. Vivimos en la semana como impíos. Y cuando tenemos una necesidad, vamos corriendo a Dios y oramos a Dios y queremos que Dios nos libere. Queremos que Dios nos responda. Ante la desesperación, porque estaban preocupados, ante la desesperación de ser vencidos, hermanos, los hijos de la familia de Israel oraron a Dios hasta el punto, dice la Escritura, que gemían. Y es que ellos quedaron en la ruina. ¿Saben, hermanos, qué hacían sus enemigos? Llegaban, los atacaban, les quemaban sus cosechas, lo que tenían en sus graneros se lo llevaban y los dejaban completamente en la ruina. Hubo épocas en la vida del pueblo de Israel que literalmente parecía que se morían de hambre, hermanos. Tenían que abandonar sus casas y sus ciudades y tenían que refugiarse en cuevas con el propósito de poder guardar un poquito de alimento. Porque tan pronto como los enemigos, hermanos, sabían que ellos tenían un poco más, iban y se los quitaban y de esa manera, hermanos, los hacían sufrir. Bajo esta circunstancia, el pueblo de Israel empezó a orar a Dios con gemidos. Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Por qué permites que estemos así? ¿Por qué permites que nuestros enemigos nos ganen? Hemos salido a la guerra, Señor, y por más que nos esforzamos, nos vencen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y dice la palabra de Dios que Dios era movido a misericordia. El hecho de que Dios conteste mis oraciones o las tuyas, hermanos, no necesariamente significa que es porque tú y yo somos agradables a los ojos de Dios. Yo he predicado con hermanos, ¿verdad?, que no vienen a la iglesia, o que vienen cuando quieren, o que son rebeldes, y que los insto a ser fieles a Dios. ¿Y saben qué me dicen? Pero yo oro a Dios y Él contesta mis oraciones. Sí, pero es porque Él es movido a misericordia, no porque tú o yo seamos buenos. Es porque Él dice la palabra de Dios que su misericordia llega hasta los cielos. Porque la Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, ¿Él qué hace? Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios, hermanos, es fiel. Y Él nunca va a dejar de amarnos, hermanos, a sus hijos. Así que tan pronto como los hijos de Israel oraron, clamaron a Él, fue movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Y entonces dice la Biblia que le levantó jueces para que los ayudaran. ¿Qué era un juez? En la Biblia, hermanos, hay
los jueces eran caudillos. Era un caudillo que organizaba al ejército de Israel. Él iba delante del ejército para enfrentar al enemigo. Este caudillo clamaba a Jehová, pedía perdón por el pueblo lo seguía, el pueblo pedía perdón, iban a la batalla, el caudillo iba delante de ellos, entonces vencían al enemigo porque ahora sí Dios estaba con ellos, y una vez que vencían al enemigo, ese juez o ese caudillo se quedaba como juez durante su vida. Mientras este juez estaba vivo, tenía la responsabilidad que tenía normalmente un rey. ¿Cuál era? Recordarle al pueblo de Israel o recordarle a la familia de los hijos de Israel la ley, es decir, la palabra de Dios, con el propósito de que ese pueblo, ¿verdad?, aprendiera el conocimiento de Dios y entonces no recayera nuevamente en los caminos que ellos habían seguido en el pasado. El problema es, hermanos, que dice la Biblia que esas generaciones, mientras el juez vivía, ellos seguían a Jehová, pero tan pronto el juez moría, ¿qué hacían, hermanos? Hermano, no volvían a sus caminos, se hacían peores. Quiero que consideremos, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña en el libro de Jueces. Y vamos ahora al capítulo 3, versículo 7. Hermanos, quiero que consideremos lo que la palabra de Dios enseña aquí, porque hoy voy a mencionar un aspecto interesante e importante, que tal vez no sea de nuestro agrado, pero que es lo que la palabra de Dios enseña. Dice Juez, vamos a leer rápidamente una serie de versículos. Traten de seguirme, por favor, voy a ser un poquito paciente. Jueces capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Hermanos, capítulo 3, versículo 9. Entonces, hermano Francisco, 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Capítulo 10, versículo 6. Den unas vueltas a las páginas. Capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Hermanos, pregunta, un par de hermanos, ¿qué observan ustedes en los versos que acabamos de leer? Que continuamente ellos, cuando estaban en gran dificultad, clamaban al Señor, el Señor les mostraba su misericordia una vez más, y ellos, pasado el peligro, volvían a hacer lo mismo. Ok, ¿qué observan ustedes en el capítulo 10, versículo 6, a diferencia de los otros versos que ya leímos? ¿Perdón? Exactamente, Pablo. Empezaron adorando a Baal y a Astarot. Pero en la medida en que crecía su necedad y su obstinado corazón, ya no se conformaron con Baal y Astarot. Empezaron a adorar a los ídolos de otras naciones, hermanos. Los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón, los dioses de los filisteos. Es decir, se convirtieron en personas realmente corrompidas, hermanos. Si ustedes leen el libro de Jueces, hay mucha oración, hermanos. Hay mucha oración, pero ¿qué tipo de oración? Una oración superficial.
Una oración sin compromiso. Una oración, hermanos, en la que no se cumple la palabra. Porque si tú y yo estamos conscientes, hermanos, si ustedes y yo estamos conscientes, cuando ustedes y yo oramos, hacemos compromisos con Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Todos los cristianos cuando oramos hacemos compromisos con Dios. Pero ¿dónde está nuestra palabra, hermanos? ¿Por qué la familia de los hijos de Israel se comportaba así? Porque, hermanos, eran mentirosos y de doble ánimo. Dice la palabra de Dios que una persona de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Eran mentirosos de doble ánimo. Su arrepentimiento era circunstancial. Señor, es que ahora me están venciendo a mis enemigos. Perdóname, pero ayúdame, por favor. Les ayudaba Dios y entonces otra vez se olvidaban de Él. Su fe era por pura conveniencia. Su corazón era engañoso. Estaban siempre dispuestos a hacer lo malo. Hermanos, algunos de los que estamos aquí somos ya la segunda generación, o vamos ya camino a la segunda generación de Arenal, hermanos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es la generación que estamos dejando? ¿Cómo son nuestras oraciones? El problema de algunos creyentes que decimos haber nacido en cunas cristianas, porque las únicas cunas que yo conozco son de madera y de metal, pero decimos que nacimos en cunas cristianas, lo cual significa que nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Es el mismo. ¿Cuál es el problema de aquellos que decimos, es que yo nací en cuna cristiana? Le preguntas, oye, ¿conoces de Cristo? Claro, yo nací en cuna cristiana. ¿Y eso qué? ¿Saben cuál es el problema de algunos así, hermanos? Que no somos obedientes a Dios. Que los que somos padres no hemos predicado a nuestros hijos con acciones dignas de imitar. No hemos predicado a nuestros hijos con acciones dignas de imitar. Hermanos, ¿cómo es mi carácter cuando ustedes no me ven? ¿Cómo reacciono? Porque ustedes pueden estar seguros que mis hijos actúan de la misma forma que yo. Son acciones dignas de imitar. Cuando pueden, hermanos, el problema de algunos creyentes en la iglesia es que cuando podemos hacerlo, pedimos y hacemos oraciones para ser bendecidos. Hermanos, por favor, oren por mí porque voy a entrar a la escuela, voy a entrar a la universidad, por favor, oren por mí. Oras por el hermano, ¿verdad? Entra a la universidad, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, ya no viene. Oye, ¿y tu hijo por qué ya no viene? No, es que tiene mucha tarea, no, es que tiene mucho trabajo, no, es que está muy ocupado, no, es que termina muy cansado, no, pues es que ya anda con un chico incrédulo, no, pues anda con una chica incrédula, y al rato, no, ¿qué crees que ya se casó? Y pues ya no viene al templo. Oran por mi negocio, pero te empieza a ir bien, me empieza a ir bien, empiezo a tener dinero, la avaricia empieza a atrapar mi corazón, ¿verdad? Antes yo diezmaba, pero ahora antes yo, no lo mismo que yo diezme de 1,000 que diezme de 10,000, ¿verdad? Dios tiene que entender que yo no puedo diezmar de 10,000 porque es más que los demás. ¿A poco los demás diezman lo mismo que yo? Sí, porque el diezmo es diezmo. Si tú diezmas de 1 peso, o de 10, o de 100, o de 1,000,000 es un diezmo. Dios no le pide a nadie más, y no le pide menos. Queremos que Dios nos bendiga en el deporte, que nos bendiga en el trabajo, que nos bendiga en los negocios, que nos bendiga cuando las cosas toman un mal curso. Pero son hermanos que pronto se alejan y abandonan la iglesia, la comunión con Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta la siguiente necesidad? ¿Y la fe que decían tener? No está. Israel estuvo así durante 300 años. Y hermanos, tristemente hay iglesias que tenemos miembros, que tienen miembros que somos así. Tristemente las iglesias de hoy tenemos miembros así. Somos semejantes. Vamos y venimos esporádicamente. De repente ves que ese hermano que ya llegó, y si vino, una de dos. ¿Quiere volver? ¿O es porque tiene una necesidad? ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Por el tiempo que dura aquí. Van y vienen esporádicamente, se aparecen en los cultos de oración, nunca vienen, pero de repente están allí. Se aparecen en las reuniones dominicales cuando tienen una gran necesidad, pero en la primera oportunidad se desaparecen y se vuelven al mundo.
¿Saben qué dice el apóstol Pedro acerca de este tipo de creyentes? ¿Saben ustedes qué dice cuando somos así? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, dice la Biblia. Pasajes muy duros. Pero somos así. El pueblo de Israel era así. Buscaban a Dios por pura conveniencia. Pero cuando Dios los bendecía, ¿qué hacían? Se volvían a la sociedad del pecado. No les importaba revolcarse en la idolatría, en la maldad, en la prostitución, en la mentira, en la pornografía y en toda clase de pecados, hermanos. ¿Qué tipo de generación se levantará, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Por pura conveniencia? ¿Tenemos palabra delante de Dios? Las oraciones de una nueva generación: 1, que no conocía, que no heredó la fe; 2, que no cumplían su palabra; 3, que se burlaban de Dios. Jueces capítulo 10, versículos 10 al 16. Una generación que se burlaba de Dios. Hay personas que se pasan la vida diciendo: hermanos, y pido por mi vida espiritual. Pero no tienen vida espiritual. ¿De qué sirve que yo pida por su vida espiritual o que pidan por mi vida espiritual si no la tengo? ¿Sí nos damos cuenta? Si no hay compromiso, hermanos, no hay ningún compromiso con Dios. Hermanos, ¿quién conscientemente de entre nosotros se atrevería a burlarse de Dios? ¿Nadie? Pero me temo que algunos lo hemos hecho. Cuando no hemos cumplido a la palabra que hemos hecho con Dios. Si tú en alguna ocasión, hermano, has orado a Dios comprometiéndote a algo con Él y no lo has hecho, tú te has burlado de Dios. Yo me he burlado de Dios. Y entonces la generación que te suceda va a ser como esta de la que estamos hablando hoy. Jueces capítulo 10, versículos 10 al 16. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió, otra vez que le están pidiendo ayuda, pero vean hermanos lo que Dios le responde. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hermanos, durante 300 años los hijos de Israel cayeron en un círculo vicioso. Llamamos atención al frente. Durante 300 años los hijos de Israel cayeron en un círculo vicioso. Pecaban, se arrepentían, clamaban, Dios los libraba, pecaban. Se arrepentían, clamaban a Dios, Dios los libraba. Pecaban, se arrepentían, clamaban a Dios, Dios los libraba. Qué fácil, ¿no? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios ayuda, pues entonces vamos a buscar a Dios. Y cuando ya nos haya ayudado, pues vamos a volvernos al mundo. No pasa nada. ¿Qué significaba todo esto para Dios, hermanos? Llegó un momento en que Dios le dice: a ver, espérense, ¿qué les pasa? Yo los he librado ya en 8 ocasiones. ¿Y qué hacen ustedes? Se vuelven de nuevo. Esto es una burla.
Los compromisos, hermanos, que hacían durante sus oraciones, pronto eran dejados en el olvido. Y terminaba prevaleciendo lo que había realmente en su corazón. Porque al final de cuentas nosotros actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y eso ocurrió durante 3 generaciones. Fueron 13 jueces en total, hermanos, sin contar a Samuel, los que Dios le levantó durante estas 3 generaciones. Y después del 8º, hubo un momento en que Dios le dice a su pueblo, ¿saben qué? Yo ya no les voy a ayudar más. Tienen ustedes dioses, vayan con ellos, búsquenlos, que ellos los ayuden. Si tanto confían ustedes en ellos, pues entonces que ellos los libren. No vengan conmigo a pedir ayuda. Pero una vez más, hermanos, los israelitas, ¿qué hicieron? Oraron a Dios. Hasta se atrevieron a decirle a Dios, Señor, tienes razón, hemos pecado. Haz con nosotros como tú quieras. Pero por favor, ya líbranos. Fueron a sus casas, quitaron los dioses y los tiraron, Señor, ahora te vamos a servir a ti. Una vez más Dios es movido a misericordia y los salva. Parecía que esta vez iba en serio, hermanos. Porque incluso quitaron los ídolos de sus casas. Pero vamos a Jueces capítulo 13, versículo 1. Parecía que esta vez iba en serio. 13. Parecía que esta vez iba en serio. Pero vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 13, hermanos. Estoy por terminar. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hermanos, ¿cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que tiene raíces muy profundas en el corazón del hombre. Y es difícil de erradicar. Hermanos, hay tumores que nacen en el cuerpo, que se desarrollan por alguna enfermedad. Y hay ocasiones en que los médicos, ¿verdad?, después de hacer los estudios adecuados, dicen, ¿saben qué? Vamos a tratar de extirpar ese tumor. Pero resulta que cuando abren, ¿verdad?, cuando están ya en el quirófano, se dan cuenta que el tumor, ¿verdad?, ha echado raíces. ¿Sí? Y esas raíces, pues ya han abarcado otros órganos. De tal manera que entonces tratar de erradicar ese tumor realmente pone en riesgo la vida de esa persona porque ya ha contaminado, ha abarcado otras partes de su cuerpo. Se trata de erradicar lo más que se pueda, se quita, pero se le dice al paciente una cosa: usted cuídese, tiene que llevar ese tratamiento y es muy probable que este tumor vuelva a desarrollarse. Ese es el problema del pecado. El problema del pecado, hermanos, es que tiene raíces muy profundas en el corazón del hombre. Escuchen este pensamiento. El arrepentimiento que no es seguido por el aprendizaje continuo de la palabra de Dios, que no es seguido de actos de obediencia, que no es seguido por una actitud de adoración constante, pronto será reemplazada por la indiferencia, la frialdad y el alejamiento que nos lleva a nuevas rebeldías. Hermanos, es muy triste ver cómo termina el libro de Jueces. Vayan conmigo a Jueces capítulo 21, versículos 25. Ningún libro de la Biblia termina como este, hermanos. Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra de Dios: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Cada uno hacía lo que le venía en gana. No le importaba lo que decía Dios. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida cristiana hoy? ¿Cómo es nuestra vida cristiana hoy? ¿Cómo es la vida espiritual de tu familia? Hermanos, hagamos un examen. Un segundo examen, porque ya el hermano Arellane nos invitaba a hacer uno en la parte primera. Y date cuenta de una cosa. Si en tu casa, en cuestiones espirituales, cada quien hace lo que se le antoja, entonces tu siguiente generación no solo no estará formada por
personas cristianas y temerosas de Dios, sino de personas rebeldes e idólatras. Examina, hermano, tu hogar. Yo tengo que hacerlo con el mío todavía. Si en cuestiones espirituales hoy en tu casa cada quien hace lo que se le da la gana, es muy probable que tu siguiente generación no solamente no esté formada por personas cristianas, sino por personas impías, rebeldes e idólatras. El hecho de que Dios nos bendiga, hermanos, el hecho de que Dios responda a nuestras oraciones, no siempre es porque somos agradables a Él, es porque Él es misericordioso con nosotros. ¿Qué haremos hoy, hermanos, para mantenernos en el camino de la fe? ¿Qué haremos hoy para que nuestro mayor legado a nuestros hijos sea la fe? ¿Qué haremos hoy para que nuestras oraciones sean fieles, no mentirosas? ¿Qué haremos hoy para que nuestras oraciones estén llenas de compromisos reales, no de conveniencias temporales? Conclusión. Dios quiere vidas comprometidas, hermanos, en la iglesia. Dios quiere vidas comprometidas y oraciones sinceras provenientes de corazones arrepentidos, no clamores llenos de mentiras, de falta de compromiso. A Dios le interesa la vida de toda la iglesia. A Dios le interesa que tu generación, mi generación, las generaciones que vienen más adelante de nosotros, les sigamos a Él. Pero eso, hermanos, no depende de Él. Depende de nosotros. Hermanos, dediquemos tiempo a la oración en la semana. Ese tipo de oración sincera, que se compromete, pero que cumple a Dios. Hoy es un buen día para examinar los compromisos que hemos hecho con Dios a través de la oración. Y si durante este tiempo, hermanos, nos hemos burlado de Dios, hoy es un buen día para volvernos a Él. No seamos de esos creyentes convenencieros que estamos aquí cuando tenemos necesidad, pero cuando no, corremos muy rápido hasta la siguiente vez que necesitamos de Dios. Hay ocasiones en que habemos creyentes que sí estamos cada semana en la iglesia, pero que entre semana no vivimos la fe y somos como aquellos que van y que vienen, porque solo hasta que estamos en graves problemas es cuando tomamos la Biblia y es cuando oramos a Dios, es cuando empezamos a comprometernos. Pero cuando eso pasa, volvemos a ser los mismos de siempre, personas que solamente ocupamos un lugar, pero con los cuales lamentablemente no se cuenta para nada. Lo importante de una iglesia, hermanos, no es que esté llena. Yo quisiera tener una iglesia de miles. Dios quisiera eso. Lo importante de una iglesia es el corazón consagrado de los que estamos aquí. Y así fuéramos 2 o 3 o 5 mil,